Si ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Una semana más en Informa Radio, una semana más, una hora con la historia, una semana más con Don Pío Moa. Nosotros, con los que más saben. Don Pío, bienvenido. Hola, muchas gracias. Vamos a tratar ahora de temas muy importantes. Estamos en momentos realmente trascendentales, ¿no? Peligrosos, sí. Antes de todo, sí. quiero decir que el problema económico de este programa pues sigue problemático. Por eso hago un nuevo llamamiento a nuestros oyentes a que colaboren con él, no solo económicamente, sino también difundiéndolo. Pero vamos, realmente aquí el problema que tenemos en España ahora mismo es un problema de golpe de Estado. Un golpe de Estado que han venido planificando poco a poco entre los separatistas y el PSOE, es decir, los mismos que llevaron a España a la ruina en los años 30, y que, claro, es digamos que estamos en esta situación de golpe de Estado que Abascal ha denunciado muy justamente, y porque supone el control por parte del PSOE pues del Poder Judicial, que se suma a su control de la Fiscalía, de la Radio-Televisión Española, del Tribunal de Cuentas, del CIS, las encuestas, del INE, el Instituto Nacional de Estadística, de Indra y otras instituciones clave que en una democracia deben permanecer lo más independientes posible de partidos y gobierno. Hay que insistir en esto porque esto nos están dando un golpe así suavemente a la manera de los estafadores, ¿no? Estas maniobras destructivas pues no responden a un capricho ni a una manía de un falso doctor y su banda de delincuentes por disfrutar del poder, como dicen los tontos. Yo no sé si esto lo he dicho ya, pero quiero insistir en ello. Ellos tienen un programa, tienen un proyecto de gran alcance, que en los años 30 era la sovietización y la disgregación de España, y actualmente son la llamada Agenda 2030 y la demolición de la herencia del franquismo, y por tanto la demolición de la democracia, la monarquía, la cultura de raíz católica y la unidad nacional. Y con ese fin, la ley de memoria, que los golpistas llaman por sarcasmo democrática, pues es la clave. Es la ley constituyente de la nueva situación. Sé que soy insistente, incluso pesado, pero quiero insistir en ello. El programa que están llevando a cabo y que está llegando a su conclusión, pues viene de lejos. Ya lo expresó el PSOE con su declaración de la muerte de Montesquieu, o sea, la muerte de la independencia judicial, que ha apenas llegado al poder en 1982. Esto era un programa golpista en sí mismo. Pero el PP, aparte de alguna denuncia inane, pues contó con se hizo cómplice, porque lo que deseaba era repartirse el poder y el dinero público con socialistas y separatistas. Por consiguiente, que la democracia adelgazara de esa manera, pues, en fin, si ellos participaban en el asunto, pues según ellos eso ya era democracia. Esta era la concepción de democracia de amigachos sin ninguna idea alta, de codicia y botín sin ninguna idea alta, como habría podido decir el propio Azaña, ¿no? Y han estado en eso hasta hoy, mientras la democracia y la unidad de España se debilitaban progresivamente. Después vino la condena del 18 de julio del 36 por el PP de Aznar en 2002. Condena de la legítima rebelión contra los golpistas que intentaban desmembrar y sovietizar a España. Golpistas que ya habían intentado la sublevación de octubre del 34 y luego habían falsificado las elecciones, lo cual es también un golpe de Estado. Y condena, por lo tanto, lo que hacía Aznar era condenar implícitamente pues toda la herencia del franquismo. La unidad nacional, la transición democrática, la constitución actual y la monarquía, incluso del mismo PP, aunque eso no tiene ninguna importancia. Aquella condena pues dejó el camino amplio y abierto para las acciones posteriores de Zapatero,
que eran ya un ataque directo al Estado de Derecho en complicidad con la ETA, para salvar del naufragio a la ETA y recomponerla como potencia política en Vascongadas y Navarra. En aquel momento la ETA estaba al borde del abismo, como ellos mismos decían, ¿no? O la imposición de autonomías inconstitucionales que dejaban en residual la presencia del Estado en varias regiones, como decían ellos mismos, ¿no? Eso sin contar otras medidas demenciales del sujeto aquel, ¿no?, de Zapatero. Y finalmente, tras la complicidad pasiva de Rajoy, ha venido un doctor fraudulento a reconstruir una situación parecida a la que llevó a la guerra civil, sin la violencia de entonces, pero con fuerzas y objetivos similares. Lo han hecho un poco siguiendo la táctica nazi de conseguir el poder de manera con formalidades democráticas para desde el poder destruir la democracia. Claro, ¿qué se puede hacer ante esto? Bueno, Abascal propone una moción de censura contra esta pandilla que ha parasitado y corroído la democracia hasta llevarla al borde de la extinción. Y eso es lo menos que puede hacerse. Y de salir adelante será un éxito como el anterior, en la medida en que permita explicar a la población lo que está ocurriendo real y profundamente en España bajo la alaraca despistante y desconcertante de 1000 politiquillas menores con las que tratan de despistar a la gente, ¿no? Y en la medida también en que desenmascare a un PP que nunca ha sido cobarde, como dicen, sino cómplice interesado en estos movimientos, que ya se acercan no solo a la destrucción de la democracia, sino de la propia España, ¿no? Y debe quedar claro que eso no será consentido bajo ningún concepto, por cuantos amamos la unidad nacional, sin la cual no puede haber paz ni libertad. Bien, esto es importante ver por qué el PP no se suma y anda temeroso, ¿no? Porque es ante un golpe de Estado a cámara lenta que se prolonga desde hace muchos años, pues ya digo, el PP siempre ha colaborado, ¿no? Y Abascal ha estado muy certero al plantear la moción de censura, porque el principal obstáculo a la liquidación del golpe se encuentra en una opinión pública despistada y manipulada por la Triple M y los políticos PP, PSOE y separatistas. La moción, como la anterior, pues da a Vox la posibilidad de centrar la atención de millones de personas en los problemas de fondo, que son verdaderamente dramáticos y que ponen en peligro la supervivencia de los últimos restos de democracia y de la propia unidad nacional en la que se asientan la paz y la libertad. Insistamos en eso. Si examinamos el anterior voto de censura, vemos que fue perdido parlamentariamente, pero ganado en la opinión pública. Millones de personas se percataron de la gravedad de los momentos que vivimos, pasaron a apoyar a Vox y al mismo tiempo dejaron en evidencia a un PP que de ningún modo busca oponerse a la destrucción de España y a la democracia, sino que aspira a formar parte del proceso junto con el PSOE y separatistas, sacando de ello pues rentas políticas y económicas de partido, ¿no? Pues esa ha sido su política en todo momento, al mismo tiempo que engañaba a sus votantes fingiendo lo contrario y frenando cualquier resistencia a los desmanes progresivos. Para el PP, la moción de censura es un doble peligro. Si la acepta, se sitúa detrás de una iniciativa de Vox, con lo cual pierde protagonismo. Y si la rechaza, vuelve a quedar en evidencia, como lo ha estado recientemente en otras cuestiones importantes, como la de la sedición, etcétera, ¿no? Y que ya le están costando votos. Por consiguiente, tiene que hacer todos los esfuerzos posibles, invocando 1000 pretextos y triquiñuelas para desanimar la moción o impedirla. Y como es de esperar que no lo consiga, pues perderá crédito y perderá votos, al paso que Vox cobrará el necesario protagonismo político al informar a los españoles de la situación. Creo que Vox puede convertirse en el principal partido de España, siempre que actúe con suficiente energía y claridad. Y como el año próximo será de elecciones, la moción sería un paso fundamental para iniciar el periodo electoral del mejor modo posible. Como digo, si obra con la necesaria claridad y energía, puede convertirse en el primer partido de España y frenar la deriva hacia el desastre. Insisto en que el gran problema al que nos enfrentamos es la desinformación interesada de la opinión pública por los ilusionistas de la política en lo que llevan ya muchos años. Por consiguiente, es indispensable recurrir a todos los medios para llevar a los españoles la convicción de que el PP, PSOE y separatistas están ya fuera de la ley
porque están fuera de la Constitución, amenazan la integridad nacional, la libertad y la paz de todos, y que es preciso volver al programa de la transición, democracia sin ruptura con el pasado, que es lo que estamos viendo aquí en este programa una y otra vez. Hay otra cuestión no menos importante, y es el papel del rey. El papel del rey. El papel del rey, efectivamente. Vamos a ver. El rey se encuentra precisamente con que el golpe de Estado va en gran medida contra él. O sea, es la hora del rey, como cuando el referéndum separatista en Cataluña. Si el rey quiere conservar la monarquía, tiene que salir en defensa de la democracia y de la unidad de España, como lo hizo entonces. Entonces el rey se la jugó, claro, y Vox cobró impulso porque mucha gente pudo ver que era el único partido que defendió de modo consecuente la unidad de España y la legalidad. Ahora tiene que jugársela el rey de nuevo, porque de otro modo el fin de la monarquía será cuestión de muy poco tiempo. Y con el fin de la monarquía, la de la democracia, de la Constitución y de la propia unidad de España. Eso es. En 1936, ante la violencia con que actuaba esta gente, el terror y la violencia, ¿no?, fue necesaria una sublevación armada para frenar a los enemigos de España, a los golpistas y enemigos de España y de la libertad. Y hoy todavía estamos a tiempo de frenarlos sin necesidad de violencia, simplemente aplicando la ley, que la inmensa mayoría del pueblo seguramente apoyará. Y que, en fin, es la gran oportunidad ante esta situación triste y lamentable. Bueno, triste y lamentable, es dramática en la que hay que reaccionar, ¿eh? No debemos quejarnos ni llorar, sino ver qué es lo que se puede hacer. Hay una cuestión que también relacionada con la monarquía. Yo, claro, soy partidario de la monarquía en gran parte porque la trajo Franco. Y hemos visto, por ejemplo, que el rey felicita las Pascuas en español y en inglés. Bueno, he escrito, parece considerarse rey de Espanglia. Sin embargo, la Constitución no dice que el inglés sea cooficial en España. Pero para Felipe VI, como para tantos, parece que el inglés es el idioma superior, el de Europa y todo eso. Por lo que educa a la heredera en ambiente inglés, en fin, como para prepararla. Bueno, quiero decir, un amigo, me señaló que estaba equivocado, porque la felicitación no va solo a los españoles, sino a la comunidad internacional, cuya lengua parece ser que es el inglés. Yo le he dicho que eso no me convencía, porque de ser así tenía que haber hecho dos felicitaciones. Una para el ámbito internacional de habla española y otra para el resto. Aparte de que eso de la comunidad internacional es uno de esos inventos de la propaganda anglosajona para hacerse con el dominio general del mundo, ¿no? A través empezando por el idioma. Sí, empezando porque, claro, ¿qué es eso de...? Eso le está sonando el teléfono, ¿no? Sí. A ver. Si lo puede... Estas son las cosas del directo, ¿eh? Ya. Bueno, quiero decir que eso por una parte, porque evidentemente la comunidad internacional pues incluye a los judíos, a los chinos, a los islámicos, y dudo mucho que felicitarles las Navidades tenga mucho sentido, ¿no? Entonces, pues realmente el problema es que la monarquía en gran parte tiene cierta tendencia suicida, como pasó en los años 30. Y esa tendencia suicida se basa en su intento de olvidar que está originada en Franco. Es de Franco de donde viene, del franquismo de donde viene. Sí. Y esa es la razón por la que intentan destruirla. Porque eso que hablan de la corrupción de Juan Carlos, pues sí, está muy bien, pero quienes la critican son a su vez muy corruptos, extremadamente corruptos, sobre todo el PSOE. Entonces no es por la corrupción, el problema es que viene de Franco, viene del franquismo. Y si la propia monarquía trata de olvidar eso, trata incluso de
o sea, de ser cómplice, aunque sea pasivo, en hechos tan graves, simbólicamente tan graves y políticamente tan graves como la profanación de la tumba de quien trajo la monarquía, pues ya vamos muy mal. Los reyes, Juan Carlos y el actual, pues han tenido que firmar las leyes de memoria. Las leyes de memoria se dirigen fundamentalmente a deslegitimar el franquismo. Al deslegitimar el franquismo, pues claro, deslegitiman lo que vino de él. Y lo que vino de él es, entre otras cosas, la monarquía. La monarquía es importante si se identifica con la unidad de España y con la democracia. Y si no, no va a valer de nada y ella misma se suicidará. Un aspecto de toda esta concepción de la monarquía es su anglomanía. O sea, le parece que para los reyes son casi súbditos de la corona inglesa. Y eso es una tendencia que está muy extendida en España, no solo en la monarquía. Porque leo, por ejemplo, que Rafael del Pino, que es el jefe de Ferrovial, pues recibe el título de comandante de la Orden del Imperio Británico. Obviamente por servicios distinguidos a dicho imperio, que es el Imperio de Gibraltar. Lo mismo ha ocurrido con Esperanza Aguirre. Esperanza Aguirre ha recibido esa orden por servicios distinguidos consistentes en poner lo que llama la educación bilingüe español-inglés en la enseñanza pública, algo que es absolutamente anticonstitucional, porque según la Constitución y según la realidad histórica y real de España, el idioma de España es el español, no el inglés. No se pueden equiparar. El inglés se puede estudiar como lengua extranjera, que es lo que siempre se ha hecho. Nadie impide a quien quiera o que le interese pues estudiar inglés, incluso estudiar en inglés en ciertos centros, ¿no?, privados. Pero la enseñanza pública es forzosamente en español, con el inglés o el francés o cualquier otro idioma como lenguas extranjeras. Bueno, pues Esperanza Aguirre cometió este atentado brutal que ha pasado como si no pasara nada, ¿no?, contra la cultura y la lengua española, porque claro, el argumento para imponer esta barbaridad anticonstitucional pues ha sido que, claro, el inglés es hoy el idioma de la comunidad internacional, como decía este amigo, que es el idioma de la cultura, el idioma de la ciencia, el idioma de la economía, el idioma de todo, hasta el idioma del fútbol y del ejército, de la milicia. Por eso se insiste tanto en que los militares españoles aprendan inglés, porque claro, las órdenes vienen de fuera, vienen de arriba. O sea, tenemos un ejército cipayo metido en operaciones que a España no le interesan para nada, y ahora lo estamos viendo en el caso de Ucrania, pero también en otros muchos, en Libia, etcétera, que no solo no le interesan, sino que son perjudiciales, pues a las órdenes en idioma ajeno y en interés ajeno, pues esto, no solo ajeno, sino en cierto modo enemigo, porque la OTAN no solo ocupa Gibraltar y bases militares que nos hacen blanco de posibles misiles en caso de guerra general, sino también o sea, que son países que son amigos y aliados de Marruecos. Y Marruecos da la casualidad de que es el único país que amenaza a España. La amenaza a España tratando de adueñarse de ciudades españolas, y nos encontramos con que la OTAN prácticamente reconoce a esas ciudades como marroquíes, que antes o después pasarán a Marruecos. Esta es la idea. Por eso la OTAN no incluye la defensa de Ceuta y Melilla. Claro. Por otra parte, nosotros no necesitamos la defensa de la OTAN para nada. España puede ser neutral, ha sido neutral incluso en situaciones tan difíciles como la Segunda Guerra Mundial, y tiene, o sea, Suiza es también neutral y España tiene muchas más razones que Suiza para ser neutral. Pero eso no lo defiende hoy ningún partido. Sin embargo, es algo en lo que hay que insistir, hay que explicar, hay que ir adelante, hay que hacer pedagogía, o como dicen los sociatas, que ellos sí que merecen pedagogía, pues hay que hacerlo para que la gente se vaya enterando. O sea, España es así. Bueno, y quería terminar este comentario antes de entrar en el asunto de esta sesión, animando a nuestros oyentes a leer y regalar Los mitos de la guerra civil
y Galería de Charlatanes, y también el libro que usted acaba de publicar, Sí. el de la historia criminal del Partido PSOE, Socialista. el Partido Socialista, porque esto es un modo muy eficaz, yo diría incluso el más eficaz, de combatir una ley tiránica como la ley de memoria antidemocrática y de extender el conocimiento de nuestro pasado. Porque esta ley tiene dos aspectos, uno que es anticonstitucional, es tiránica, es de tipo soviético, y otro que falsifica la historia. Y como la historia ha sido falsificada durante 40 años de manera sistemática, pues muchísima gente se encuentra casi sin argumentos cuando esta gente pues trata de fundar esta ley tiránica, identificando, por ejemplo, a Franco con Hitler o cosa por el estilo. Por eso he escrito, además de los mitos de la guerra civil, que por cierto sigue dando mucho que hablar en Francia, pues mucho debate, mucha controversia, pues lo he completado con la Galería de Charlatanes, porque es necesario que la gente entienda de dónde vienen todas estas falsificaciones, que por desgracia vienen de la universidad. Una universidad extremadamente degradada, pero que es la que hay. Es la universidad que conquistó Carrillo, conquistó el Partido Comunista cuando fracasaron en el Maquis, en la acción armada del Maquis, y verdaderamente ahí sigue. O sea, la universidad está en manos de la izquierda y de los separatistas, de una manera tremenda, porque, como decía Stanley Payne, cuando salió mi libro, Los mitos de la guerra civil, pues se lanzaron tal oleada de ataques personales que nadie en la universidad se atrevió a defender mi libro, no, quiero decir, no a mí personalmente, sino el libro, los libros que estaba publicando. No se atrevieron. Es decir, estos actúan como una jauría y es necesario tenerlo en cuenta y no tenerles miedo. Hay que desafiarlos, hay que desafiar esa ley, hay que incumplirla, y eso es parte también, por así decir, de la moción de censura. Sí. Y en fin, con esto yo creo que podemos pasar al tema. Al tema y seguimos en el año 1976-77. Estamos en esa fase. El 77, estamos ya al borde de las elecciones. De las elecciones. Que recordemos que como la izquierda, la oposición, que se decía democrática y que no tenía nada de ello, había intentado sabotear el paso a la democracia precisamente porque venía del franquismo. Y al fracasaron en la huelga general, fracasaron en el boicot al referéndum, pues siguieron maniobrando en la Unión Europea, entonces no era la Unión Europea todavía, era la Comunidad Económica Europea, siguieron maniobrando, ya digo, fuera de España para desacreditar el paso a la democracia, ¿no? Y, por ejemplo, como decíamos, una de sus últimas maniobras consistió en que los miembros del Ejecutivo de Suárez, que era quien estaba haciendo la transición, pues que fueran declarados inelegibles para los comicios que estaban a punto de ocurrir, porque decían que no era un gobierno democrático. Es decir, los mismos que habían hecho la reforma no podían concurrir a las elecciones según esta golfada que partió de Francisco Fernández Ordóñez, uno de los personajes más siniestros de aquellos tiempos, que estaba traicionando a todos, ¿no? Él había sido un hombre de confianza del franquismo, cargos de muy alto nivel, se había vuelto luego oportunamente muy antifranquista, como tantos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues Felipe González adoptó la idea que lo que perseguía era achacar a la reforma un origen espurio, ¿no? Como dijimos la semana pasada. Eso es. Y Suárez, pues con su muy obsequioso, muy campechano, en fin, no sé, cedió con una sola exclusión, él mismo podía presentarse. Los demás ministros y altos cargos debían dimitir antes de poder ser elegidos, presentarse a las elecciones. Hombre, desde un punto de vista puramente práctico, parecía una cesión irrelevante porque realmente si dimitían y volvían a presentarse, pues no pasaba nada en la práctica. Pero en el fondo significaba una deslegitimación. Significaba decir que los que habían hecho la reforma eran antidemócratas.
no eran legítimos, aunque dimitiendo pudieran volver a presentarse. Nos vemos, este tipo de triquiñuelas y de trampas ha sido muy frecuente en la izquierda, en el PSOE, ¿no? Y derivan, claro, de que no podían hacerlo de otra manera, por la fuerza, como ellos hubieran deseado, ¿no? Pero, ya digo, la verdad es que con eso se minaba la legitimidad del proceso. Y aún resultó más grotesco que varios ministros que se mostraron conformes con la renuncia en nombre de un supuesto democratismo, pues entraron poco después en el Senado nombrados por Juan Carlos y no por elección. Sí, sí. Esto era la farsa permanente, ¿no? Recordemos, como Suárez decía, que los otros tenían legitimidad. ¿Qué legitimidad tenían? La de identificarse con los que habían intentado destruir la unidad de España y sovietizarla. Esa era la legitimidad. Sí. Bueno, mientras tanto, el terrorismo continuaba. Entre mediados de marzo y mediados de junio, la ETA asesinaba a 4 personas más y 2 del Grapo, o sea que el Grapo asesinaba a otros 2, y apareció una nueva organización terrorista. El empresario José María Bultó fue asesinado el 9 de mayo por un autonombrado Ejército Popular Catalán, en catalán lo decía, y de la manera más vil, ¿no? Adosándole un explosivo al pecho, ¿no? Y otro grupo, el MPAYAC, separatista canario, pues provocaba indirectamente el 27 de marzo la mayor catástrofe aérea de la historia, con 583 muertos. Lo que hicieron fue poner una bomba y amenazar con otra en el aeropuerto de Gran Canaria, con lo que obligaron a desviar los vuelos por unas horas al aeropuerto de Los Rodeos, en Tenerife, que estaba mal preparado para aquel súbito aumento de tráfico, ¿no? Y el choque de 2 grandes aviones provocó la catástrofe. Eso fue otra hazaña del MPAYAC, sí. de los separatistas. No, porque surgían separatistas por todas partes, aunque eran pequeños grupos, grupúsculos. Los separatistas de fondo y más peligrosos pues decían que eran solo autonomistas, que no querían más que la autonomía, que no era, eso era Pujol, era Arzallus y compañía. Pues otro hecho importante fue el 14 de mayo, una sencilla ceremonia en la que don Juan renunciaba a lo que decía que eran sus derechos, reconociendo a Juan Carlos la jefatura de la Casa Real y la plena legitimidad de su carácter regio, ¿no? Desde ese punto de vista. Y él se reservaba su título principal de conde de Barcelona. Es decir, la legitimidad de la monarquía viene de la decisión de Franco, de ninguna manera de la dinastía. La dinastía se había suicidado en 1931. O sea, en fin, es una de estas falsificaciones que hay, como luego han dicho también que la legitimidad de Juan Carlos venía de la Constitución y no del franquismo. Oiga, si Franco no lo nombra heredero a título de rey, ninguna Constitución le iba a reconocer como rey. Eso es clarísimo, ¿no? Pero siempre estamos con estas triquiñuelas y estos enredos, ¿no? Algunos de los partidarios de don Juan pues insistían en llamarle rey con el nombre Juan III, ¿no? Sí. Pero la verdad es que nunca lo fue, y en ese momento quedó reconocida en todos los planos la sucesión de 1969. Ha hecho la sucesión decidida por el franquismo, por Franco personalmente además, porque había sectores en el régimen que no querían, no les gustaba la monarquía. Y unos días antes de las elecciones, pues Torcuato Fernández Miranda dimitía de la presidencia de las Cortes. Poco después de muerto Franco, pues Torcuato le había dicho al rey: podéis designarme para presidente del gobierno, para presidente de las Cortes o nada. Juan Carlos le había contestado: creo que ahora tu puesto, donde mejor me puede servir, es en las Cortes. Más adelante, quizá tenga que pensar en ti para presidente del gobierno. Bueno, Torcuato dijo: donde vuestra majestad quiera. Pero si me nombra presidente de las Cortes, será irreversible. Ya no podré ser presidente del gobierno.
Juan Carlos pues no lo había visto de la misma manera. Y a su vez, Suárez, que había dirigido el gobierno según el guión de Torcuato, pues se adueñaba ya de todas las medallas. Era el que había hecho todo, ¿eh? Y dejaba a Torcuato pues el único mérito de haber influido para hacerle ministro con Arias y haber diseñado, dice, la estrategia que a través de la terna propuesta por el Consejo del Reino me condujo a la presidencia, lo dice Suárez. Ese era el único mérito de Torcuato. Sí. Torcuato, insisto, había hecho la maniobra precisa para que la democracia viniera aceptando democráticamente la legitimidad del franquismo, de la ley a la ley. Esto era algo que Suárez no llegó a entender nunca, ni tampoco el rey, por desgracia, ¿no? O sea, que el servicio de Torcuato se limitaba a haber llamado a Suárez, a haber allanado a Suárez el camino político, ¿no? La reforma la habría hecho Suárez independientemente, es decir, sopesando diversas propuestas, pero decidiéndose por un tercer camino. O sea, ni el de Fraga ni el de Torcuato, el de Suárez, ¿no? Y el de Suárez era, ya hemos dicho, entre otras cosas, reconocer la legitimidad de los que habían intentado destruir España, bueno, los que se identificaban con los que habían intentado destruir España, ¿no? Algunos años más tarde, Adolfo Suárez explicó ante los españoles se exhibían planteamientos de antítesis y yo opté por la síntesis, sin inclinarme por ninguna de las alternativas propuestas. Entendía, y creo que con acierto, que el camino elegido sería al final aceptado por todos. Esto dice Suárez, haciéndose el gran protagonista, ¿no? Que fue el que empezó ya a destruir el plan que había trazado Torcuato. Esto es un testimonio muy autocomplaciente, propio de un personaje sin cultura, entre otras cosas, sin cultura histórica ni casi de ningún tipo. Y desde luego no es nada justo, es decir, no es ajustado a la verdad. Se trataba de una tergiversación de la historia, tergiversación que desde entonces abundaría, porque Torcuato no solo había diseñado la reforma, también había asumido la labor más difícil desde las Cortes, la de crear condiciones para convencer a la clase política franquista, porque la oposición antifranquista había sido ya domeñada en lo esencial por Fraga. Según hemos visto, la oposición estaba dispuesta a aceptar la reforma de Fraga, que era más débil, en mi opinión, que la planteada por Torcuato, porque la de Torcuato significaba la legitimación democrática del franquismo, en definitiva. Y bueno, pues sobre las causas de la dimisión de Torcuato se ha especulado mucho. Quizá lo hizo por creer que había cumplido ya su misión, o como último servicio a la corona, para no comprometer a esta con un nombramiento ajeno a las elecciones, o tal vez abandonó despechado por haber perdido su pulso con Suárez, que esto es lo más probable. El hecho de dimitir antes de cumplir su mandato indica, por lo menos, mucho enfado. Esto lo ha indicado Charles Powell, que ha estudiado esto a su manera, ¿no? Ciertamente, Suárez aprovechó el trabajo de Torcuato fuera de los focos, y con cierta desvergüenza, pues procuró despojarle del mayor mérito. Y tampoco Torcuato pudo esperar que su descenso político fuera a acelerarse, como lo haría, a impulsos de su exprotegido, dicen más dado al mando que al servicio, como decía él. El rey pues estaba agradecido a sus servicios, ¿no? Los de Torcuato, le hizo duque, le otorgó la exclusiva orden del Toisón de Oro y le nombró luego senador real. Bueno, un motivo, aparte de todo esto, de todas estas maniobras, importa esto ver cómo ocurre mucho en la historia y en la política, que alguien que ha hecho un gran trabajo y nombra un sucesor creyendo que va a seguir más o menos en la misma línea y se encuentra con que el sucesor es todo lo contrario. Eso le pasó a Franco con Juan Carlos en gran medida. Y le pasó a Torcuato con Suárez. Y ya digo, es una cosa muy frecuente en la historia. Otro motivo permanente de ansiedad
por su posible influjo en las elecciones, pues era la situación en Vizcaya y Guipúzcoa, porque allí se sucedían huelgas y manifestaciones para imponer la amnistía, hubo muertos ocasionales. La amnistía que ahora estos tratan de negarla, ¿no? Pero que la pedían todos. Bueno, tratando de calmar la agitación, el gobierno había admitido en enero como vasca, como bandera vasca, la Icurriña, o sea, la bandera, Icurriña es bandera, creada por Sabino Arana. Esto ya fue un retroceso simbólico, pero muy importante. Estas cuestiones simbólicas tienen enorme importancia, aunque muchos creen que no. Fraga criticó la decisión. Dijo, tal decisión, sin compromisos claros de los nacionalistas, porque los nacionalistas no prometían nada, ¿no? Simplemente se hacía a ver si se calman, a ver si se calman. Y dice, pues dice Fraga, solo fue interpretada como un signo de debilidad, con efectos muy serios en los radicales y sobre todo en los indecisos. Porque claro, los indecisos cuando ven que va ganando unos, pues se apuntan a esos que van ganando. E inmediatamente se produjeron movilizaciones, todavía más. Hubo nuevas concesiones que los nacionalistas veían como victorias arrancadas, como fueron la restauración de las Juntas Generales de Vizcaya y Guipúzcoa, la promesa de libertad para etarras con delitos de sangre, pero siguió la agitación con nuevos muertos. Y en mayo el gobierno negoció una tregua con la rama polimili de la ETA. Estaban los milis y los polimilis. Lo negoció a cambio de dejar salir de España a 20 etarras presos. Por el contrario, la rama mili secuestró pocos días antes de la fecha prevista para las elecciones al empresario Javier Ibarra, exigiendo por él 1.000 millones de pesetas. De un modo u otro, la ETA, que había sido criada y alimentada por casi toda la oposición y otras fuerzas, pues iba convirtiéndose en un poder político condicionante del proceso. O sea, era un condicionante a través de este tipo de acciones. Y también con vistas a asegurar las elecciones, pues Suárez se había procurado el apoyo exterior de instituciones europeas, de Alemania y del Vaticano, que adoptaron un cierto aire protector sobre la reforma hispana, igual que Francia, ¿no? Con la excepción del problema del terrorismo y el separatismo vasco, pues todo estaba preparado para las elecciones. Y con ello se puede decir que el franquismo llegaba a su fin. Así que vamos a ver un poco cómo fueron las elecciones de junio del 77. Del 77. La campaña electoral se desarrolló con bastante normalidad. Hubo pocas violencias, excepto la campaña de Alianza Popular, que fue hostigada por las izquierdas e indirectamente hostigada por el gobierno y por el mismo rey. Según Fernández de la Mora, el rey había pretendido reducir a Alianza Popular de Fraga a un apoyo a Suárez desde la segunda línea. Dice, pensé que eso sería algo así como una proscripción consentida. Es un poco lo que intentan ahora hacer de Vox en relación con el PP. Que Vox se convierta en un apoyo, en una cosa auxiliar del PP, porque el PP es la oposición útil, es el voto útil, lo que puede, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto ya querían hacerlo al partido de Fraga, que insisto, era Alianza Popular, y luego se transformaría en Partido Popular, degenerando de una manera tremenda. Tremendo. Dice Juan Carlos, según decían, criticaba ácidamente entre carcajadas a los líderes de Alianza Popular y algunos otros. Dice, a esas sesiones le llamaban el risorio, por lo mucho que se reía Juan Carlos. Dice, pero hombre, ¿cómo te has aliado con Fraga, quien ni en Londres le han quitado el pelo de la dehesa? Todos querían pasar por muy europeos y muy refinados y elegantes, ¿no? El pelo de la dehesa quiere decir el residuo franquista, por decirlo de algún modo, ¿no? Estos se habían convertido en unos europeos, ¿no? Para Juan Carlos y para Suárez, Alianza Popular constituía un peligro, porque podía arrastrar gran parte de los votos del franquismo sociológico, llamado así, que UCD quería adjudicarse, dando al mismo tiempo impresión de distanciamiento hacia el régimen anterior.
Era la política de Suárez, ya entonces. O sea, vemos que no hay nada esencialmente nuevo en lo que hoy estamos viendo. Ya Suárez era como el PP actualmente. Sí, sí. En los mítines bueno, la mayoría de la prensa también hostigó a Alianza Popular, llamándole los Siete Magníficos y cosas por el estilo, ¿no? Sí. Y tomándolo a broma, ¿no? Y en los mítines de Alianza Popular por todo el país, pues siempre intervenían piquetes de reventadores con petardos y griterío, apedreamientos, insultos, amenazas o quema de banderas españolas. Esto pasaba entonces. Y Fraga era el blanco especial de aquella furia, ¿no? Que la Triple M, que ya entonces se estaba formando, se dedicaba a burlarse, ¿no? Y los reventadores pues actuaban con total impunidad, porque las autoridades apenas intervenían. Y a UCD le convenían esos espectáculos porque alejaban de ella el calificativo de franquista, reservándolo para Alianza Popular. Un calificativo que la izquierda, la prensa y por omisión la UCD pues trataban de convertir en estigma. O sea, hasta entonces ser franquista pues estaba muy bien, pero empezaban todos a tratar de convertirlo en estigma, todos a declararse antifranquista. Y de paso se creaba en torno a la Alianza Popular una desagradable, ¿cómo diríamos? Una desagradable aureola de violencia, Sí, sí. aunque ella fuera la agredida y no reaccionara con violencia. Pero ellos son los culpables de la violencia. Y esto retraía a muchos votantes. El propio Fraga pues lo resume, dice, fue lamentable la colusión del gobierno Suárez con la izquierda y fue inaceptable el planteamiento que dieron ciertos medios de información, sobre todo los públicos. Nosotros aceptábamos siempre el coloquio y el debate. Se nos obligó a actuar en una situación de acoso permanente. Nos damos cuenta de lo que hay. de la novedad, ¿no? Sí, sí. Según Fernández de la Mora, nuestro principal adversario no fueron ni los comunistas ni los socialistas, sino el gobierno, que controlaba la organización nacional y local del movimiento y su cadena de periódicos. Pretendíamos aglutinar y ser portavoces del conservadurismo sociológico, pero se nos presentó como los portavoces de un indefinido extremismo. Ellos eran los extremistas, o sea, los terroristas, los que estaban agrediendo, etcétera, esos no eran extremistas. También se les achacó la extrema corrupción que la izquierda adjudicaba al franquismo. Lo adjudicaba gratuitamente y a menudo traducían sus siglas AP por afanancia pandillar, que es en fin, esto fue inventado por un cómico progre, ¿no? Esto creo que era Forges, creo que lo inventó este cretino, ¿no? Sí, Forges. Que tenía algunos chistes buenos aparte de eso, pero bueno. Es decir, que los franquistas no habían hecho más que robar. Esto es muy importante porque fue el argumento para que después el PSOE robara a manos llenas, dice. Antes lo hacían ellos, ahora nos toca a nosotros. Y eso lo decía mucha gente. O sea, no solo del PSOE, sino votantes del PSOE y tal. Dice, bueno, ahora serían tontos si no lo hicieran, ¿no? Los principales partidos gastaron grandes sumas en la campaña. Por ejemplo, la UCD gastó 683 millones. Recordemos que la UCD tenía además la ventaja de tener una doble legitimidad. La legitimidad del franquismo, que venía del rey, etcétera, y la legitimidad democrática, ¿no? Y quería, en fin, la utilizaba a su manera. Decimos 683 millones la UCD, Alianza Popular 538 millones, el PSOE 500 millones y 150 millones el Partido Comunista. Estas cifras no expresan bien la realidad, porque tanto el PSOE como el Partido Comunista debieron de recibir otras ayudas del extranjero. Y los dos, o sea, esto era el dinero oficial, pero había otro extraoficial. Y además los dos contaron con una militancia entregada que les ahorraba mucho dinero. O sea, el UCD y los otros tenían que pagarla, y esto muchas veces obraban gratuitamente, ¿no? Y la poderosa Internacional Socialista, sobre todo, se volcó a favor de Felipe González. Por la derecha, Alianza Popular multiplicó los mítines sin dedicarse a romper los de la izquierda.
como hacía esta con los suyos. Es decir, la izquierda rompía los mítines de Alianza Popular, pero no recibía el pago que en cierto modo debía haber recibido, y que si lo hubiera recibido seguramente la UCD lo hubiera utilizado contra Alianza Popular, ¿no? Y UCD explotó de preferencia la red de gobernadores, autoridades y prensa del ya disuelto movimiento, así como la televisión. Entre los candidatos no hubo verdaderos debates y la lucha de ideas se limitó a la anécdota y a la pulla. Ya un poco parecido ahora a la política de los zascas y de las gracietas y cosas de estas, ¿no? UCD prometía cambios en todos los ámbitos sociales. Bueno, lo que esto pudiera significar, cualquiera sabe, ¿no? La Alianza Popular definía a España como lo único importante. Y el Partido Comunista decía que comunismo es democracia. si uno lo piensa un poco, son todo una colección de disparates, ¿no? Comunismo es democracia. Bueno, en eso estamos, sí. Sí, y en cambio la UCD decía que lo que era democracia era ser de centro, sea eso lo que fuere. Según el PSOE, socialismo es libertad, y votarle significaba garantizar la democracia, alcanzar justicia social, abrir España al mundo. O sea, tenía una demagogia y una propaganda muy bien enfocadas, muy bien, ¿no? Completamente falsas, pero bien enfocadas, ¿no? Era una estafa ya desde el principio, ¿no? Y además insistía, cito, la democracia la tienen que construir los demócratas. Claro, los demócratas supuestamente eran los socialistas. En suma, aspiraba nada menos que a cambiar la vida de los españoles. Esto después lo expresaría Alfonso Guerra de una manera burda, como suele ser, en fin, todo el mundo intelectual socialista, ¿no? Ya vamos a dejar España que no la reconocerá ni la madre que la parió y cosas por el estilo, sí. Y los separatistas vascos y catalanes prometían de todo. Esto es o sea, cuando con la autonomía, en fin, Vascongadas y Cataluña serían una maravilla, por supuesto, como paso previo a la secesión, ¿no? La demagogia de los políticos pues fue notable y también el personalismo. O sea, parecía que más que votar opciones políticas, se votaba a personas concretas, personas ansiosas de mostrar simpatía y popularismo, ¿no? El socialista Pablo Castellanos recuerda, salpicamos disciplinadamente toda la provincia, está hablando de Cáceres, con la profusa imagen del descorbatado señor González, para que el elector llegara a la conclusión de que su opción tampoco era tan complicada, sino bien sencilla. Votar Suárez, González, Fraga, Carrillo, Tierno no era no era una elección de mises, pero se le parecía. Todos ellos aparecían ahí en plan guapo, ¿no? Sobre todo Felipe González y Suárez, ¿no? El interés, sin embargo, bueno, hubo interés en las primeras elecciones y hubo una asistencia a las urnas bastante notable, del 79% del cuerpo electoral, una proporción muy elevada, ¿no? Que era ligeramente superior a la del referéndum, aunque sería inferior a la de la Constitución. Bueno, la victoria de Suárez y su partido, que fue sólida, aunque no absoluta, pues no sorprendió mucho. Tuvo 6.300.000 votos, o sea, el 34,6% del total de votantes, y 165 diputados. En cambio, menos esperable resultaba el avance enorme del PSOE, con 5,3 millones de votos, casi el 30%, y 118 diputados, para un partido todavía pequeño, era un partido insignificante desde el punto de vista del aparato y de los militantes, etcétera, pero que crecía velozmente. Había hecho, como digo, una demagogia con promesas y tal muy vagas y ficticias, pero que tenían atracción, ¿no? Como aquello de construir la democracia, de cambiar la vida de los españoles, en fin, eso del cambio funcionaba mucho, sin especificar hacia dónde se iba a cambiar, claro. Uh-huh. Y tampoco la razón también de este éxito del PSOE era que mucha gente de izquierda y también de derecha pues lo veía como una opción de éxito
y entraban en él. Recordemos que la idea general en la transición es que hubiera un partido socialista que se suponía que iba a ser el socialdemócrata de tipo europeo, no revolucionario como había sido en los años 30, junto con otro partido conservador. Y la verdad es que tampoco se esperaba la votación del Partido Comunista, Partido Socialista Unificado de Cataluña, que era el mismo en el fondo todavía, que tuvieron una votación mediocre, con 1,7 millones, el 9,3%, y 20 diputados, y aún menos se esperaba la votación de Alianza Popular, que solo sacó 1,5 millones, un 8,8%, y 18 escaños. Los socialistas de Tierno Galván obtuvieron el 4,5% de los votos y 6 diputados. Los socialistas de Tierno Galván querían haberse convertido en el verdadero Partido Socialista, pero no lo consiguieron. Luego, había numerosos partidos pequeños que quedaron fuera de juego. Fuerza Nueva y los falangistas, que a veces estaban peleados entre sí, solo recogieron 63.000 votos, y los grupos republicanos desaparecieron. O sea que no ocurrió uno de esos vuelcos de opinión frecuentes en situaciones históricas parecidas. O sea que hubo aparentemente una situación bastante estable. La derecha obtuvo un 43,4% de votos y la izquierda, entre todos, el 42,2%. La elección se hizo según el sistema D'Hondt, pues ampliaba en diputados la proporción de votos conseguida por los que ganaban y restringía la de los perdedores. Y favorecía también a las minorías provinciales, en especial a las nacionalistas vasca y catalana. Así que la coalición, la coalición nacionalista, todavía no abiertamente separatista de Cataluña, con 1/3 de los votos de Alianza Popular, llegaba a 11 escaños. Y el PNV, con solo 300.000, tenía 8 escaños. 8 escaños. Mientras que Alianza Popular, que tenía muchísimos más votos, pues no pasaba de 18 escaños. Bueno, es difícil decir hasta qué punto todo esto representaba la voluntad de los ciudadanos. Las elecciones a las Cortes se completaban con las del Senado, que era una cámara concebida como moderadora, de funciones un tanto inciertas, y que incluían a 41 políticos nombrados directamente por Juan Carlos, una especie de continuación de los 40 de Ayete del franquismo, ¿no? Las votaciones al Senado pues acentuaron las diferencias. UCD conseguía 106 senadores, el PSOE solamente 48, Alianza Popular 2 y el Partido Comunista 1. En fin, son todo cuestión de cómo se organizan cómo se organiza el sistema electoral, en definitiva. El PSOE sacó mayoría ajustada en 9 provincias, 5 andaluzas, entre ellas las más pobladas de Sevilla y Málaga, 2 valencianas, o sea, Valencia y Alicante, la principal de Cataluña, Barcelona, y Asturias. Los nacionalistas vascos y catalanes triunfaron ajustadamente en 4, en Vizcaya y Guipúzcoa, en Gerona y Lérida, respectivamente. La UCD sacó mayoría en las restantes 37 provincias. Las regiones más izquierdistas resultaron ser Cataluña, sobre todo Barcelona, Andalucía, en menor medida también Valencia, y las más derechistas, a veces con mucha diferencia sobre las izquierdas, fueron Galicia, Baleares, Canarias, las 2 Castillas y Extremadura. Y hubo empate técnico en Madrid, Asturias y Murcia, y alguna más. Es decir, se vio, la idea general era que la izquierda era moderada, la izquierda, o sea, no toda la izquierda, pero la que se presentaba como el PSOE, etcétera, incluso el Partido Comunista, que era bastante moderados, y por supuesto los otros también eran moderados. Por consiguiente, había un acuerdo que en gran parte era falso, pero era el ambiente que se fue creando entonces. Y no sé cuánto tiempo falta. Nos faltan un par de minutos, don Pío, se lo iba a decir ahora. Sí. Sí. Bueno, pues algunos estudiosos pues han discernido una continuidad intergeneracional desde tiempo del Frente Popular, pero eso no es creíble.
en el sentido de que los que habían votado, los hijos de los que habían votado al Frente Popular votaban a las izquierdas y los hijos de los que habían votado contra el Frente Popular pues votaron a las derechas. Esto no es así en absoluto. Digamos que lo que se estaba creando era un ambiente nuevo, basado sobre todo en la idea de que nos íbamos a parecer a lo que había en Europa, que en la mayor parte de los países eran dos partidos fundamentales que se repartían el poder entre ellos y que tenían alternancia entre ellos, y que eso serían el PSOE y la UCD. Pero como veremos, esto no iba a ser así en absoluto. La UCD se iba a hundir ella sola, Alianza Popular iba a cobrar otro tipo de protagonismo, etcétera. Pero la situación general, el ambiente, lo que podemos llamar el ambiente popular, era que, bueno, que el franquismo había estado muy bien, ahora estaba la democracia y estaba siendo también bien, a pesar de estos problemas de acciones terroristas por aquí, de hostigamientos y agresiones a uno de los partidos más importantes, etcétera, que todo esto, sí, era feo, pero eran cosas menores. Eran cosas menores. Lo importante es que verdaderamente se estaba construyendo una democracia. Quiero insistir en esto. Sería la única democracia, casi la única democracia, no la única, pero casi la única democracia europea que salía de la propia evolución social y política española, del propio país. No como la mayoría de los otros países cuya democracia había sido impuesta, podemos decir, a bombazos por el ejército soviético por el ejército useño directamente y el ejército soviético indirectamente. Quiero insistir en esto. O sea, España tenía en aquel momento una especie de superioridad moral en toda Europa que fue arruinada rápidamente por unos políticos incultos y, como decía aquel catedrático, sin conciencia de la historia. Pues, don Pío, lo dejamos aquí, si le parece. De acuerdo. Un abrazo muy fuerte y volvemos la próxima semana. De acuerdo, un abrazo para todos. Un abrazo. Adiós.